Jóvenes, vamos a continuar con nuestro avance. Vamos a ver enseguida la contraparte, ya se conoce como la contraparte de la ley de Hooke. Es decir, miren, acá en esta gráfica tengo un bloque, ¿no? Un bloque de una longitud, como les estoy mostrando, de una longitud L, una altura H y un ancho W. Como ustedes pueden ver, a este bloque se le somete a fuerzas de tracción por el lado derecho, vamos a decir, y por el lado izquierdo. Estas fuerzas provocan, ¿no? un alargamiento longitudinal, ¿no? Que está caracterizado por esta deformación, delta L. ¿Está bien? Eso está todo bien. Esa sería la deformación primaria. ¿Está bien? A eso le llamamos la deformación primaria. Pero a su vez, se dan cuenta, acontece a la vez, ¿no es cierto?, deformaciones en el alto, ¿no? Como pueden ver acá, deformación en el alto y también, ¿no? Acá está también en la gráfica, hay una contracción en el alto, ¿no? Y también hay una contracción en el ancho. A pesar de que no hay fuerzas en esas direcciones, no hay fuerzas deformadoras. Entonces, eso se llaman deformaciones secundarias. ¿Está bien? Ahora, esta deformación secundaria del ancho W, ¿no? Que está caracterizado por acá por la deformación unitaria, es igual a la otra deformación también secundaria del alto, que está caracterizada también por la deformación unitaria. Y estas deformaciones que son secundarias son directamente proporcionales a la deformación primaria. Primaria porque acontece primeramente, podemos decir, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, estas deformaciones secundarias son directamente proporcionales a la deformación primaria. La constante de proporcionalidad se llama la constante de Poisson, ¿ya? Entonces, está asociada esto con la deformación secundaria. Este signo menos es para garantizar, ¿no?, que si ustedes despejan este signo de acá, la constante de Poisson, que es esta constante elástica que está relacionada con la deformación secundaria, tiene que ser positiva, ¿ya? Si ustedes despejan, entonces en este caso el delta L sobre L va a ser positivo, ¿no? Si despejan acá, ¿no? Y lo llevan acá, entonces va a salir negativo, pero acá este signo negativo se requiere porque esta deformación de acá es negativa, entonces con este negativo acá se va a hacer positivo, así garantizamos de que esto sea positivo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende esto? La contraparte de la ley de Hooke. Como decíamos, este bloque está sometido a fuerzas de tracción a la derecha y a la izquierda. Se produce una deformación primaria, ¿no? Delta L, ¿no? Que está caracterizada por la deformación unitaria, ¿no? Esta sería la primaria. Lo que primero ocurre, por así decir, ¿ya? Pero a su vez acontecen también simultáneamente deformaciones en el alto y en el ancho, a pesar de que no hay fuerzas deformadoras en esa dirección. Y estas deformaciones secundarias, caracterizadas, ¿no?, por estas deformaciones unitarias, ¿no?, que son secundarias, son directamente proporcional a la deformación primaria. Y esta es la constante de proporcionalidad, se llama la constante de Poisson. Enseguida vamos a ver que esta constante de Poisson siempre es positiva y menor que un medio. Enseguida vamos a ver. ¿Está bien? Bien, entonces, si está claro eso, ahora vamos a analizar otro tipo de deformación. Entonces, tenemos acá la deformación de volumen, ¿ya? Entonces, acá, ustedes pueden ver acá en la figura, ¿no? Acá tenemos un bloque que está sometido a presión uniforme. Entonces, este bloque, que está dibujado acá en verde, ¿no?, inicialmente, ¿no es cierto?, está sometido a fuerzas por todas sus caras, ¿no? Acá por la cara superior, por la cara inferior acá por los costados, podemos decir, ¿no? De atrás, acá enfrente, por los extremos también está sometido, ¿no? Fuerzas de deformación. Entonces, estas fuerzas son directamente proporcionales al área y lo que es constante va a ser la presión, ¿no? La fuerza sobre el área. Entonces, todo este bloque está sometido en la misma presión en cada cara, ¿ya? La misma presión. Eso. Ahora tengo acá una deformación de volumen, ¿no? Porque estas fuerzas, se dan cuenta que están actuando sobre el bloque por todas las caras, van a producir una deformación de volumen, en este caso una compresión que acá está exagerada, ¿no?
Esto, lo que está dibujado en negro, quiere decir que el bloque se ha comprimido, ¿no es cierto? Ahora, esta compresión, esta de acá, se puede considerar como 3 deformaciones, como la suma de 3 deformaciones. Es decir, acá, ¿no? Esta deformación de volumen, esta de acá, esta, ¿no es cierto?, sería igual a una presión por los extremos, ¿no es cierto?, acá, miren, más la presión vertical y más la presión por los costados, acá por los costados, ¿no es cierto? Se puede considerar así. Muy bien. Acá continuamos. Si se puede considerar como la suma de 3 deformaciones simultáneas, ¿no?, que acontecen, empezamos por la presión sobre los extremos. Está presionando acá, ¿no?, sobre los extremos, sobre nuestro bloque. F acá por la derecha presionando y por la izquierda presionando también, ¿no es cierto? Y utilizamos la ley de Hooke, que ya hemos visto en la anterior clase, fuerza sobre área, que sería la presión, ¿no es cierto?, es igual a la deformación unitaria, que en este caso va a producir una deformación longitudinal, pero esta deformación, este delta L sería negativo. ¿Por qué negativo? Porque la longitud final es más pequeña, ¿no?, que la inicial. Si esto es negativo, con este negativo se vuelve positivo. Así la constante Y, al despejarla, va a ser positivo. El módulo de Young tiene que ser positivo. Por eso es este signo menos. ¿Está bien? Si ustedes despejan de acá la deformación primaria, porque es primaria, ¿no es cierto?, entonces delta L sobre L te sería igual a menos F sobre A sobre 1 sobre Y, o este F sobre A es la presión, ¿no?, la presión en esta cara o la presión en esta cara, ¿no es cierto? Entonces ahí todo bien. Ahora consideramos la presión vertical, ¿no es cierto?, es decir, por arriba y por abajo. La deformación primaria, lo que va a acontecer primeramente, por así decir, va a ser esta, ¿no?, una deformación en el alto, ¿no?, porque están siendo aplicadas por arriba y por abajo. Entonces, una deformación en el alto, ¿no?, en el alto de este bloque. Por tanto, ¿no?, acá sería el esfuerzo, sería F sobre A, la presión, y eso es a la deformación que produce, ¿no?, la primaria, que está caracterizada acá por la deformación unitaria, ¿no?, en el alto, delta H sobre H, ¿no? Y nuevamente este signo es menos para garantizar que al despejar Y sea positivo, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque este delta H es negativo y este negativo con este negativo se vuelve positivo. Despejamos la deformación primaria, delta H sobre H, tengo menos P sobre el módulo de Young, ¿no?, sobre Y. Considerando solamente esta presión vertical, ¿no?, por arriba y por abajo, esta va a ocasionar una deformación secundaria en el largo. ¿Está bien? Estas fuerzas van a ocasionar en el largo. Entonces, la deformación secundaria, acabamos de decir, es directamente proporcional a la primaria. La primaria es lo que ocurre en el alto, ¿no? Y eso es directamente proporcional, hemos dicho, y está caracterizado por esta constante proporcional, que es la constante de Poisson. Y el negativo garantiza de que al despejar este sigma, tiene que ser una cantidad, un módulo, en este caso se llama constante de Poisson, tiene que ser positiva, ¿no? Entonces, de delta H, en este caso delta L va a ser positivo y delta H va a ser negativo. Entonces, negativo con este negativo va a ser positivo, ¿no?, al despejar este. Entonces, garantizamos de que este sigma sea positivo, ¿no es cierto? Muy bien, ahora de acá, bueno, anotamos acá delta L2, la deformación primaria, ¿no es cierto? Secundaria, perdón, secundaria, va a ser igual a sigma, pero este delta H sobre H, acá arriba está, miren, hemos reemplazado este de acá, jóvenes, ¿no? Les muestro acá, un segundito acá, permítanme mover esto de acá a un ladito. Lo que estamos haciendo acá con el marcador, voy a mostrarles, digamos, con el resaltador. Esto de acá, o sea, este delta H es igual a esto, ¿verdad? Entonces eso reemplazamos acá. ¿También? Y nos queda menos con este menos de acá. Voy a tener más, ¿no es cierto? P sobre Y, acá está, miren. ¿Está bien? Muy bien. Entonces la deformación secundaria. Y bueno, si alguien pregunta y dice, bueno, ya se está preguntando y dice, bueno, perdón, acá el punterito, acá está. Acá, esta deformación primaria
¿no? Por arriba y por abajo, ha ocasionado la secundaria, ¿no? Que sería en la longitud, pero en el ancho también ocasiona, pero todavía no la vamos a contar, ¿ya? Entonces solo estamos considerando la longitud. Ahora consideramos la fuerza por los costados, ¿ya? Estas fuerzas, miren, sobre nuestro bloque, por acá. Acá, por este lado y por este lado. Estas fuerzas van a ocasionar una deformación primaria. De acuerdo a la ley de Hooke, fuerza sobre área, presión, ¿no? Esfuerzo. A la deformación primaria lo que va a ocasionar es la deformación en el ancho, caracterizado por la deformación unitaria. Acá está. Y el signo menos, nuevamente, jóvenes, garantiza de que ustedes al despejar Y, ustedes garantiza, les decía, de que Y va a ser positivo. Perdón. ¿Está bien? Entonces, miren, este delta W en este caso va a ser negativo. Este negativo, cuando yo reemplace un dato numérico, con esto va a ser negativo con negativo positivo. Entonces, garantiza de que va a ser positivo Y, ¿no? Por eso este signo. ¿Está bien? Bien, entonces despejamos acá la deformación primaria, ¿no? Esta deformación primaria delta W sobre W va a ser igual a menos P sobre Y, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá está. Ahí está. Esta deformación primaria, ¿no? Que ha ocasionado estas fuerzas por los costados en el ancho, ¿no? Acá está. Ocasiona una deformación secundaria en el largo, lo que nos interesa. En el alto también, pero no lo vamos a contar, nos está interesando ahora la longitud, ¿no? El largo. Por eso la deformación secundaria tomamos en la longitud, en el largo. Y eso lo vamos a llamar un delta L3 de acuerdo a lo que hemos visto como se conoce como la contraparte de la ley de Hooke, sería la deformación secundaria, que sería esto, ¿no? En el largo, jóvenes, sería directamente proporcional a la primaria. La primaria es delta W sobre W, que está caracterizado ahora por la constante de Poisson. Y el signo menos, nuevamente, garantiza de que al despejar sigma sea positivo, ¿no? En este caso, delta W es negativo. Yo reemplazo un valor numérico, ¿no? Me va a dar negativo con este negativo positivo. Por eso este signo negativo, ¿ya? El delta L3 en este caso va a ser positivo, ¿no? Porque se va a alargar. Y despejamos delta L3, acá la deformación secundaria va a ser igual a menos sigma, pero nuevamente, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, delta W sobre W es menos P sobre Y, acá está bien, le emplazamos acá, menos, con este menos me da más, ¿no es cierto? Ahora sumo la deformación producida por estos tres pares de fuerzas, ¿no? Por todos lados, ¿no? Por los costados, por los extremos y por verticalmente, ¿no? Por arriba y abajo, ¿no es cierto? Sumamos, miren, este delta L1 acá sumamos este de acá, delta L1 sobre L más delta L2 sobre L más delta L3 sobre L, acá está, jóvenes, les muestro con el puntero, ahí está, más este delta L sobre L más delta L3 sobre L, ¿no? Y eso me va a producir la deformación total, ¿no? Producida en el largo. Y eso simplemente reemplazamos. El delta L1 sobre L es menos P sobre Y. El delta L sobre 2 es sigma P sobre Y. Acá ese vector se logra ver todavía. Y el delta L3 sobre L es este de acá. Sumamos factor común menos P sobre Y. Tengo 1 menos 2 sigma, ¿no? Ahora tendría que sumar igual, ¿no? El mismo análisis, se dan cuenta, tendría que hacer el mismo análisis con estos tres pares de fuerza. Ahora en la deformación en el ancho, ¿no es cierto? En el ancho. El mismo análisis. Ustedes como tareita pueden hacer el mismo análisis, pero no se requiere porque nos damos cuenta de que es simétrico. O sea, va a salir lo mismo, quiere decir, es simétrico en lo que va a pasar en el ancho, el delta W sobre W, la deformación total, ¿no? Unitaria del ancho, va a ser simétrico a lo que le ha pasado en la longitud. Eso quiere decir. Por tanto, miren, va a ser menos P sobre Y, lo mismo. Y el delta H también va a ser lo mismo. Ustedes como tareita pueden probar eso, hacer lo mismo que yo he hecho y van a llegar a este mismo resultado, ¿ya? Muy bien, entonces
Teniendo ya la deformación total unitaria longitudinal, ¿no? Teniendo la deformación unitaria total en el ancho, la deformación unitaria en el alto, entonces sumamos estas tres y me va a dar la deformación unitaria de volumen. Entonces sumamos, ¿no? Acá. Entonces acá estamos sumando, ¿no? Como son iguales, 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces. ¿Está bien? 3 veces acá es el triple, sería, ¿no es cierto? Sumamos, porque todos son iguales, ¿no es cierto? Son iguales. Acá esto es igual a esto es igual a esto, y esto es igual a esto, ¿no es cierto? Eso sería. Y ahora despejamos de acá, jóvenes, despejamos la presión, ¿no? La deformación de volumen, sería, se podría decir también, ¿no? La presión, y vamos a tener, ¿no? Si ustedes despejan de acá, jóvenes, este P va a ser igual, bueno, acá tengo delta P sobre P, acá está escrito, ¿no? Y este Y va a pasar a acá a multiplicar, dividiendo, a multiplicar, acá está. Y esto viene a dividir, acá está. Y el 3 también, ¿no? Viene a dividir. Y el signo menos, bueno, multiplicamos por menos 1. A esto se llama el módulo de elasticidad de volumen o módulo volumétrico. Este es un módulo, otro módulo elástico que tiene que ver con la deformación de volumen del cuerpo, ¿no? De una sustancia también. ¿Está bien? Y eso es igual, como está acá ya. Si quieren acá vuelvo a anotar un poquito. B, el módulo volumétrico, estaría dado en términos del módulo de Young, ¿no es cierto? Sobre 3 veces 1 menos 2 veces sigma. Pregunta. Los módulos de elasticidad, hemos dicho, el módulo de elasticidad del módulo de Young. El módulo de elasticidad, bueno, el módulo de elasticidad de Young está caracterizado con la deformación longitudinal, ¿no? Esto es la contraparte, ¿no? Este es un módulo caracterizado por la deformación secundaria, ¿no? Sigma. Y este es un módulo, otro módulo volumétrico B, le vamos a llamar como le llaman en el libro, B mayúscula, está caracterizado por la deformación, con la deformación de volumen. Y acá está expresado en términos, hemos llegado a demostrar, en términos del módulo de Young y en términos del módulo de elasticidad. Decía, esto es positivo, eso tiene que ser positivo. Y el módulo de elasticidad también tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Tiene que ser los módulos de elasticidad tienen que ser positivos, ¿está bien? Entonces, se dan cuenta, este sigma, acá puedo ir a la otra pizarrita. Acá, miren, hemos vuelto a escribir acá. Se dan cuenta, este sigma tiene que ser menor que 1 medio. ¿Están de acuerdo? Para que sea positivo. ¿Están de acuerdo? A ver, hagan un reemplazo, digamos, de una cantidad que es mayor a 1 medio acá. Si hacen una cantidad que es mayor, reemplazan acá una cantidad mayor que 1 medio, esto les va a dar negativo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Sí, ingeniero. ¿Cierto? Tiene que ser menor que 1 medio. Si no es menor que 1 medio, les va a dar negativo. Entonces, por eso es que este sigma tiene que ser menor que 1 medio. No igual a 1 medio. ¿No? Porque si fuera igual a 1 medio, 1 medio, 2, con esto se va a cancelar, va a dar 0. La división entre 0 no está definida, ¿no? Tiene que ser menor que 1 medio y tiene que ser positivo. ¿Ya? Y acá en estas observaciones, bueno, acá tiene que ser positivo. B tiene que ser positivo. ¿Y por qué tiene que ser positivo? Porque si fuera negativo, como les decía hace un momento, físicamente eso significaría que cuando ustedes le someten un esfuerzo a una presión, ¿no? Presión por todos los lados a su material, este se dilataría. Eso quiere decir físicamente que B sería negativo. Y eso no ocurre, ¿no? No se dilata. Entonces, por eso tiene que ser negativo. Perdón, positivo. No puede ser negativo. Positivo. ¿Está bien? Ahora, la otra observación es que B en las tablas, si usted ve las tablas, por ejemplo, de nuestro libro, o cualquier otras tablas en internet, tiene un interés práctico, como dice acá. ¿Ya? Eso quiere decir, como tiene un interés práctico, en los manuales, en las tablas, publican el módulo de Young de los materiales y el módulo volumétrico. ¿Está bien? Y bueno, casi no publican mucho, digamos. No es que no publiquen, pero no publican por
bueno, mucho al menos, no publica mucho, es el módulo de elasticidad de la constante de Poisson. Entonces, pero sigma, como dice acá, se puede obtener de esta ecuación, ¿no? Si bien en las tablas les dan esto, módulo volumétrico, en las tablas les dan un módulo de Young, ustedes con esta relación pueden despejar, ¿no? Sigma. Y vamos a hacer con un ejemplo eso ahorita. ¿Está bien? Y van a hacer ustedes un ejercicio de clase ahora también, ¿no? Enseguidita. Ejemplo. Entonces, presten atención al ejemplo, luego hacen su trabajo en clase. Entonces acá este ejemplo ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Acá tengo un alambre de acero de 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Diámetro inicial, ¿no? Y longitud inicial de 1 metro. El módulo del acero hemos trabajado con este valor, ¿no? 21 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. Como tiene dimensiones de presión, pascales, ¿no? Y hemos colocado una carga de tracción solamente por la parte de abajo del material, ¿ya? Por acá, ¿no? Acá está sostenida, ¿no? Está bien. Por algo está sostenida acá. Esto equivale, hemos dicho, esta fuerza de tracción colocada una masa de 841 kilogramos aproximadamente, equivale, dijimos, a la masa de un automóvil, ¿no? Un automóvil pequeño, o sea, aproximadamente. Entonces, colocándole acá una carga, recuerdan, ¿no? Lo que hemos hecho en la anterior clase. Hemos calculado utilizando la ley de Hooke, acá, ¿no es cierto? Esto es la ley de Hooke, el esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación longitudinal, ¿no? Deformación unitaria, ¿no? Delta L sobre L, ¿no? Hemos encontrado que se deforma aproximadamente medio milímetro, ¿no es cierto? Casi no se observa, ¿se dan cuenta? Por eso el acero, dijimos, es un buen material elástico y por eso se utiliza bastante, ¿no? En estructuras, ¿no es cierto? Es bastante resistente, ¿no? Y es elástico. Miren, apenas se deforma medio milímetro, ¿no? Pequeñito. Entonces acá puedo dibujar eso, miren, jóvenes. Pero acá lo que estoy dibujando está exagerado, pues, ¿no es cierto? Medio milímetro no se va a poder detectar, tal vez ni siquiera con la vista, ¿no? Tal vez sí se puede medir, pero no se va a poder, ¿no? Tal vez observar con la vista, ¿no? Entonces, este es el delta, bueno, es milímetros, es verdad, acá. Este es el delta F. Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Qué hemos dicho hace un momento en esta clase? Que esta es la deformación primaria. Se llama primaria porque es lo primero que ocurre, por así decir. Una deformación en el largo. ¿Está bien? Delta L. Pero a su vez ocurre una deformación secundaria. ¿En qué, jóvenes, va a ocurrir en este caso una deformación secundaria? ¿En el diámetro? En el diámetro, ¿no es cierto? Como estoy dibujando acá, en el diámetro. Sin que haya, ¿se dan cuenta? Sin que haya, bueno, estas flechitas que están indicando simplemente que ocurre deformación en esa dirección. Voy a borrar ya. No hay ninguna fuerza en esas direcciones, ¿se dan cuenta? Y es perpendicular a esta. A eso se llama deformación secundaria, dijimos, ¿no? Es la contraparte de la ley de Hooke. Y esa deformación secundaria, ¿no es cierto?, está caracterizado, bueno, por la contraparte de la ley de Hooke. Dice, la deformación secundaria, bueno, en este caso va a ser en el diámetro, como decía su compañero, una deformación en el diámetro, que en este caso está caracterizado por la deformación unitaria, ¿no? La deformación en el diámetro dividido entre el diámetro inicial, eso se llama deformación unitaria, ¿no? La deformación unitaria, pero esta sería secundaria porque es la que ocurre, ¿no? Sí o sí ocurre, ¿no? De manera secundaria, sin que haya fuerzas en esa dirección. La deformación secundaria es directamente proporcional a la deformación primaria, ¿no es cierto? Esto es directamente proporcional a la deformación primaria. ¿Está bien? Y la constante de proporcionalidad es la constante de Poisson. Ya hemos averiguado que está comprendido su valor mayor que 0 y menor que 1. Este signo menos, repito una vez más, garantiza de que si ustedes despejan sigma, sigma tiene que ser positivo. ¿Está bien? Y menor que 1 medio, claro, ¿no? Pero positivo. ¿Está bien?
acá, ¿no? Entonces, eso es lo que garantiza el despejar, ¿no? Acá, por ejemplo, el delta L es positivo, ¿no es cierto? Esto sería positivo. Entonces, si ustedes despejarían esto, este signo es necesario, tiene que ser positivo al despejar. Entonces, le doy un valor numérico, el delta D, acá me va a salir negativo, seguro. Y vamos a ver enseguida, ¿ya? Negativo, ¿sale? Entonces, negativo con este negativo es positivo. Por eso este signo es importante. Entonces, acá el ejercicio dice hallar la constante de Poisson de esto, ¿no? De este material. Ingeniero, perdón, una pregunta. Sí. Aquí en el sigma, ese que dice que tenemos que garantizar que sea positivo, Sí, siempre. ¿siempre va a ser con ese signo menos o según los requiramos tenemos que ponerlo? Bueno, siempre acá lo vamos a escribir menos, porque el menos va a garantizar siempre que es positivo. Entonces, tenemos que utilizar el signo menos. ¿Siempre va a ser así entonces? Sí, siempre vamos a colocar acá menos, porque, por ejemplo, si esto es, por ejemplo, positivo, en mi ejemplo, si se da cuenta, acá si yo le pregunto y le digo, a ver, la deformación a lo largo, acá, ¿no es cierto?, ¿es positiva en este ejemplo concreto que hemos hecho en la anterior clase? Sí. ¿Por qué es positiva este delta L? Porque la longitud final es más grande que la longitud inicial, ¿no es cierto? Sí. Se ha deformado, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Ahora, acá la deformación en el diámetro va a ser negativa, porque el diámetro final va a ser más pequeño, ¿no?, que el inicial, negativo. Ahora, pero podría ser en otro ejercicio, esto lo podíamos comprimir, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿cómo sería el delta L si este material lo voy a comprimir en vez de colocarlo? Está bien, ya lo que ha preguntado fue, en vez de, por ejemplo, a ver, así voy a dibujar acá ya el material, así rapidito. En este caso, digamos, bueno, acá no se puede ya, digamos, en la parte superior, y acá lo comprimo. Entonces, el delta L, ¿cómo va a ser en este caso, joven? Negativo va a ser, ¿no es cierto? Y el delta D, ¿cómo va a ser en este caso? Positivo. Entonces, ese signo garantiza, ¿no?, que si esto es negativo, con este negativo, positivo. Entonces, este signo es necesario. Es necesario. Gracias, ingeniero. ¿Está bien? Y de acuerdo al problema hay que colocar, pero este signo hay que colocar siempre, ¿no? Y de acuerdo al problema hay que colocar, ¿no?, positivo o negativo. ¿Está bien? Muy bien. Está bien, jóvenes, tienen que preguntar, ¿ya? Entonces, acá el ejercicio consiste en hallar la constante de Poisson, por una parte, ¿ya? Como primera parte. ¿Cómo puedo hallar la constante de Poisson como primera parte? ¿Ya? Como inciso A, si quieren, ya pueden tomar. Bueno, acabamos de demostrar, ¿no?, que ustedes vuelvan a demostrar con más calma, todo eso, repasen. Las ideas centrales tienen que quedar claras. El módulo de volumétrico está relacionado con el módulo de Young, es igual a esta expresión, ¿no es cierto? Acabamos de ver eso. Y ustedes repasen eso, ¿no? Esto de acá. Es como inciso A, si quieren, tómenlo, ¿ya? Entonces, quiero hallar la constante de Poisson. Bien. El módulo de Young ya tengo, acá está, ¿no es cierto? El módulo volumétrico, eso es generalmente, como les decía hace un momento, ¿no?, en las tablas se fijan en el libro o otras tablas en internet, generalmente dan el módulo volumétrico y el módulo de Young. Entonces, el módulo volumétrico, averiguando en las tablas, en los manuales del acero, es 17 por 10 a la 10 newtons sobre el metro cuadrado. Entonces, un simple despeje, ¿se dan cuenta?, de esta ecuación, si conozco esto de acá y esto de acá, despejan sigma, y eso es lo que se hace acá, miren. También acá. Y me da esto. ¿Está bien? Espero que estén de acuerdo con este despeje, ¿no es cierto? Y si reemplazamos ahora, reemplazan el módulo volumétrico B, este valor, y el módulo de Young, este valor, les va a dar esto. Y tiene que ser positivo y menor que 1 medio, menor que 0,5 sería, ¿no? Y metemos este. Sería entonces, acabamos de encontrar la constante de Poisson para el acero. ¿Está claro? También, enseguida van a hacer un trabajo en clase, entonces espero que esté claro. Y eso me tienen que entregar. Muy bien. Entonces eso de acá, ¿ya? Ahora,
Inciso B, ya podemos decir inciso B, si quieren. ¿Cuánto es la deformación en el diámetro? La secundaria. Acá voy a borrar esto, perdón. ¿Cuánto es la deformación secundaria, no? En el diámetro, como estoy mostrando acá con el puntero. ¿No es cierto? Se produce la deformación secundaria. Entonces eso lo calculo con la contraparte de la ley de Hooke, ¿no es cierto? Lo que preguntaba su compañero. La deformación secundaria es directamente proporcional a la deformación primaria. Y el signo menos, se han dado cuenta, es necesario, tengo que colocar. ¿Está bien? Este signo garantiza de que esto al despejar es positivo, ¿no? Entonces lo tengo que colocar. Coloco ahí. Como acabo de calcular sigma, bueno, como ven no tiene unidades, es un simple número. La constante de Poisson, estamos observando, es un número, no tiene unidades. ¿No es cierto? No tiene unidades porque acá son pascales, acá pascal es un número. Mientras que el módulo de Young sí, ¿no? Es pascales y el módulo métrico también pascales, pero la constante de Poisson es un simple número, ¿no? Entonces, sin unidades, ¿ya? Por eso no tiene unidades acá. Bien, acá delta de espejo va a ser el diámetro por sigma por delta L sobre L. A ver, verifiquen, jóvenes, rapidito con sus calculadoras. El diámetro, acá lo tienen ya, a 1 centímetro, ¿no es cierto? Acá podemos escribir a 1 centímetro. El delta L, medio milímetro, ¿no? Y la longitud, 1 metro, ¿no? A ver, reemplacen, jóvenes, pero cuidado con reemplazar, ¿no? Esto tiene que estar en metros, esto también tiene que estar... Bueno, cuidado con mezclar unidades, ¿no? Esto también tiene que estar en metros, ¿ya? No pueden mezclar unidades, ¿no? Bueno, eso ya saben ustedes, pero... Y verifiquen, a ver, y sigma, la constante de Poisson, que es un simple número, de la 0, reemplacen acá, y les tendría que salir esto. Y acá se está viendo, ¿no? Ya reemplazando valores numéricos negativos. Eso quiere decir que es una contracción, ¿no? En el diámetro. ¿Están de acuerdo? Menos 0. O en milímetros también pueden trabajar, todo en milímetros. Acá bueno, yo trabajo en milímetros, ¿ya? ¿Me dicen ya alguien? 0.0014 milímetros. ¿Alguien me confirma? ¿Está todo bien? Sí, está correcto. ¿No? ¿Está bien, no? ¿Alguien me confirma? Muy bien. Entonces, esto sería milímetros. Si lo llevo, o bueno, milímetros, si recorro la coma, ¿no? El punto decimal acá, como estoy mostrando, un lugar, 2, 3 lugares, a la derecha negativo, y mili quiere decir a la menos 3, con este menos 3, menos 6, micro tendría. 1.4 por 10 a la menos 6 metros. Sería 1.4 micrómetros. ¿Se dan cuenta? No sé, yo no conozco un instrumento que pueda medir esto. Honestamente, ¿no? Quizás haya, pero no sé si, al menos yo no conozco. Pero es pequeñito, ¿se dan cuenta? La longitud, el estiramiento en la longitud es medio milímetro, jóvenes. ¿Se imaginan? Medio milímetro. Y la compresión en el diámetro es, miren, 0.0014 milímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé si con un instrumento se puede medir esto, ¿ya? Pero ocurre. No es que no ocurre. Así no se puede medir, bueno, es otra cosa, digamos, ¿no? Pero ocurre. Es por eso que tal vez en algunas situaciones esta deformación en el diámetro, esta contraparte, ¿no? Esta contradeformación también, si quieren, se la podría ignorar, ¿no? En una situación concreta, porque es pequeñita. ¿No es cierto? Se la podría ignorar. Eso, jóvenes. ¿Alguna preguntita? ¿Comentario? Ahora van a hacer un ejercicio de clase, ¿ya? Trabajo en clase, quiero decir. Ingeniero, una pregunta. Lo de las unidades todito hay que manejar en una solo en una sola unidad, porque al reemplazar ahí hay centímetros, metros y milímetros, ¿verdad? Sí, o todo a milímetros, o todo a centímetros, o todo a metros.
Ah, Bueno, está bien, ingeniero. ¿no? En este caso yo he trabajado con milímetros. ¿Por qué en milímetros? Yo he trabajado para, como hemos trabajado acá, ¿no? En milímetros, el estiramiento en el largo, para comparar, ¿no? ¿No es cierto? A ver, comparen cuántas veces, bueno, esa es una buena pregunta. A ver, comparen, jóvenes, la magnitud, ¿no? Este signo, ¿qué indica este signo? Que se ha contraído el diámetro, nada más, eso que físicamente se dan cuenta, ¿no? ¿No es cierto? Físicamente este signo indica que se ha contraído, ha disminuido, si quieren, ¿ya? Su diámetro, eso. Y el módulo de eso es esto. A ver, comparen esto en módulo, miren, 0.0014, sí, así, ¿está bien? Comparado con la deformación longitudinal. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuántas veces de pequeño es? Eso también quiere decir eso, ¿no? ¿Se escuchó a alguien? Cero 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 0,0028. ¿No es cierto? O sea, es bien pequeñito, ¿no es cierto? O también podríamos decir al revés, ¿no? Si al revés, esto quiero decir al revés, si comparo esto lo llevo arriba y esto lo bajo abajo, mira, esta cantidad, perdón, lo bajo acá al denominador, ¿no es cierto? Eso también quiere decir que es 357 veces más grande esto, ¿no? 0,5 milímetros que esta cantidad. También quiere decir eso, ¿no? ¿No es cierto? Eso también se podría decir. Entonces, eso dense cuenta, es bien pequeñito, por eso les decía, se puede despreciar. Bien, ¿algo más, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Y voy a dejar de grabar entonces, ya acá, antes de que hagan su trabajo en clase. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, así lo grabamos la pregunta, ¿vale? Muy bien, creo que no. Bien, dejamos de grabar, ¿ya?